Hermanos de todo el mundo, y estamos en otra programación de La Leyenda. Espero que el día de hoy también nuestros invitados traten de enseñarles a ustedes muchos aspectos de la vida. El día de hoy comenzamos con una entrevista médica, científica, digamos. Vamos a conocer mucho más de medicina. Vamos a conversar con uno de los más connotados médicos del Ecuador, el doctor Alberto Campodónico, cuya especialidad es intensivista. Ya vamos a conocerlo. Doctor, bienvenido a Digital Televisión Capri. Muchas gracias, Américo. Un gusto estar aquí con usted y con todas las personas que nos están sintonizando en este momento. Bueno, hablar un poco de diferentes temas relacionados con medicina, con la pandemia, etc. Doctor, usted es médico intensivista. Yo ya conocí un poquito de esto porque usted en una oportunidad prácticamente me salvó de la neumonía que tenía yo. Doctor, ¿qué cosa es ser médico intensivista? Bueno, la palabra realmente es, mejor dicho, la especialidad como tal es medicina crítica. Medicina crítica. Claro, que viene a ser... que ve todos los aspectos críticos. Claro, pero viene a ser una subespecialidad de la medicina interna. O sea, primero uno es médico internista, sí, que es como una medicina de adultos, pero en los diferentes órganos, y de ahí se subespecializa en lo que es medicina crítica. Entonces, las personas que se especializan en medicina crítica, los médicos, se los denomina intensivistas porque se ve un conglomerado de diferentes enfermedades de diferentes sistemas y aparatos. Es decir, usted maneja lo que es cerebro, riñones, corazón, hígado, y lo maneja en una forma integral y en profundidad, es decir, maneja las complicaciones graves de esos órganos. Doctor, en una oportunidad, recuerdo la primera vez que fui hace como 4 o 5 años cuando usted me vio, y me dijeron médico intensivista, tienes que ir a un médico intensivista. Yo no conocía, no, y digo, oye, ¿qué es un médico intensivista? Me dice, es el que a los desahuciados los cura. Sí. ¿Está bien el término, doctor? Claro, sí, le diré por qué, porque nosotros trabajamos con muchos pacientes que están intubados, por ejemplo, que se los intuba, se los conecta a ventilador mecánico. Precisamente en esta semana logré retirarle el tubo a un paciente, bueno, viene a ser el ventilador mecánico, un paciente que ya estaba con traqueostomía. Tenía ya un mes en ventilador mecánico. Traqueostomía es que le cortan, sí, acá, ¿no? Con la tráquea, ¿no? Exactamente, sí. y le conectan el tubo y a la máquina, lo que es el ventilador. Entonces fue un mes... Debe ser muy doloroso, doctor, eso, ¿no? Lo que pasa es que el paciente lo hacen, ya está sedado totalmente porque ya estaba conectado al ventilador con un tubo. Entonces este paciente estuvo prácticamente un mes o un poco más de un mes intubado y con su traqueotomía, pero afortunadamente, a pesar de todas las complicaciones que hubieron en el transcurso de eso, que fueron del corazón, hubo algo de insuficiencia renal, hubo problemas también vasculares, hubo neumonía bacteriana, es decir, todo esto se logró ir resolviendo en el camino y ya el día de hoy está hablando, claro, está obturado su traqueóstomo, está conversando, ya está sentado en una silla, obviamente no puede todavía moverse porque él sufrió COVID y no estaba vacunado. Entonces, las complicaciones que vienen después, es decir, la falta de fuerza muscular, hace que el paciente se quede ahí y haya que ayudarlo a movilizarse de la cama a la silla a la cama, etcétera. Pero lo importante es que ya él pasa de cuidados intensivos a hospitalización ya regular, probablemente entre mañana y pasado. Entonces nosotros lo que hacemos es controlar todas las complicaciones posibles que puede haber en un paciente para que éste pueda llegar a un feliz término y pueda salir de ese cuadro crítico y llegar a lo que es una hospitalización regular. Lo mismo ocurre en pacientes que son politraumatizados, pacientes que tienen problemas tiroides graves, por ejemplo una tormenta tiroide, una insuficiencia renal, una cirrosis, un evento cerebrovascular, una hemorragia cerebral, un infarto cerebral. Es decir, lo crítico en los diferentes órganos. Pero el COVID como tal trae muchas cosas críticas de algunos órganos y se combinan todas en una sola enfermedad, que el virus lo que hace es complicarlo en diferentes aspectos. Entonces, cuando se desequilibra algo o se desequilibran varios órganos, entra en fallo orgánico multisistémico y es muy complicado ya de salir. Entonces, el virus como tal al que nosotros nos hemos enfrentado requiere, yo considero,
por lo menos en mi caso, ha requerido más de 20 años de experiencia para poder manejar todas estas complicaciones y manejarlas en tiempo real cuando no existía. Doctor, esto del COVID-19 prácticamente nos cambió la vida a todos los seres humanos en la Tierra. Fue algo catastrófico que ya estamos saliendo de esto. Claro. Y considero, no lo digo porque está usted presente, doctor, pero considero que usted es uno de los médicos héroes en Ecuador que salvó muchas vidas durante estos 2 años que la pandemia azotó. Y sobre todo Guayaquil, recuerda usted con los primeros meses del 2020, claro, cuando empezó, doctor, fue terrible acá en Ecuador. Por supuesto. Bueno, ya hemos manejado alrededor de unos 3.500 pacientes entre hospitalizados, pacientes de UCI, pacientes externos. Pero yo siempre considero que en este virus uno aprende cada día más. Y lo de héroes definitivamente no lo considero tanto así porque es el trabajo de nosotros los médicos. El trabajo, y más que el trabajo, la vocación de servicio que debe tener un médico es salvar la vida de los pacientes. De acuerdo a su juramento hipocrático, ¿verdad? Sí, más que el juramento hipocrático es el hecho de vivir el día a día y poder palpar lo que sienten los familiares de un paciente cuando está hospitalizado, cuando está crítico. Y lo único que nosotros podemos es ayudar a que ese paciente salga adelante, no por él solamente, sino también por la familia que está alrededor y que no quede solo como un recuerdo. Doctor, durante la pandemia usted ha salvado a muchas personas. ¿Cuál ha sido el caso más difícil que ha tenido usted con algún enfermo? Bueno, yo considero que hemos tenido muchos casos complicados, pero los que más se han complicado en general son los pacientes que son diabéticos, pacientes que tienen un sobrepeso importante, le hablo arriba de 500 libras, por ejemplo. Demasiado. Pacientes que tienen, por ejemplo, que han tenido problemas anteriormente de corazón y se les complica en una UCI. Y lo que yo considero los más complicados siempre van a ser los pacientes que tienen inmunodeficiencia, por ejemplo, una insuficiencia renal previa, que baja sus defensas totalmente y se puede llegar a complicar. ¿Pero logró salvar a estos pacientes usted, doctor? Sí, la mayor parte sí, definitivamente. Bueno. Lo que yo le decía, uno tiene que tratar de aislar el componente grave de lo que ocurre, claro, cómo se cuela la enfermedad a lo que es la parte viral. Entonces, ¿cuál es el problema de este virus? Que, perfecto, un virus tiene un inicio y un final, pero usted pasa ese inicio y el final y vienen las complicaciones que le deja el virus por la inflamación. Entonces, lo importante aquí que yo he aprendido es a manejar... Esas son las llamadas secuelas, ¿verdad, doctor? Sí, claro, pero lo que yo he aprendido durante este tiempo es tratar al paciente siempre desde el primer día de síntomas y tratar de controlar la enfermedad durante la primera semana, porque la segunda semana siempre va a ser mucho más crítica y va a hacer que el paciente se complique de tal o cual manera o puede llegar a una terapia intensiva. En cambio, si usted lo maneja durante los primeros días y lo maneja adecuadamente, bajándole la carga viral, bajándole la inflamación, ese paciente va a tener más oportunidad. Pero cuando viene un paciente con un 90% de neumonía o 100%, es mucho más complicado el panorama y obviamente lo que viene ya después, es decir, lo que es las complicaciones posteriores. Doctor, y aquí hay un problema grande que azotó no solamente a Ecuador, no solamente a nuestra tierra, Guayaquil, sino a todos los países. Gente sin recursos económicos que caía grave con esta enfermedad. Sí. ¿Cómo hizo usted, por ejemplo, a esas personas que no tenían recursos para comprar sus medicinas? Claro, aquí hay algo muy importante. O sea, yo he visto que hay tratamientos y tratamientos. Los tratamientos útiles realmente para COVID son evitar lo que es la parte de la trombosis, ser antitrombóticos, poner antiinflamatorios, que son los corticoides, poner los antibióticos cuando se lo necesite, es decir, cuando puede haber una complicación de neumonía bacteriana. Pero eso de ahí le sirve a usted mucho más durante los primeros días. Es decir, si usted ya pasó el tiempo, los 5 días, 6 días, te necesita bajar la carga viral o necesita otro tipo de medicación para la inflamación, como es el tolicizumab, como es Remdesivir, etcétera, que son medicaciones que tienen su costo adicional. Pero aquí ahí es lo que yo veo una disociación a veces entre la parte pública y la parte privada, porque en la parte pública debe de haber, y sé que hay, en ciertos momentos hay el tolicizumab y otros medicamentos, pero debe haber en una forma continua y no que solo haya en la parte privada, porque la enfermedad no es, o sea, si usted la maneja
adecuadamente desde los primeros días, no es una enfermedad cara, pero si se complica o ya requiere hospitalización, el costo es 10 veces más, claro, o 20 veces más. Entonces, hay que actuar inmediatamente, sí, esté contagiado. Exactamente, yo considero que hisopado, y usted debe de tener un kit, por decir, de medicación que puede utilizar el paciente, ya sea ambulatorio, o saber cómo detectar mediante un triaje si un paciente está leve, moderado o se puede complicar a severo. Sabiendo eso, usted sabe qué es lo que tiene que aplicar. Y si no lo tiene a la mano, utilizar alternativas viables, pero utilizarlas siempre dentro de la primera semana. Doctor, en este momento estoy seguro que hermanos de todo el mundo están muy atentos a lo que usted está diciendo, sobre todo cuando dice que hay que actuar inmediatamente porque todavía no estamos libres del COVID, todavía podemos ser contagiados. Claro. Entonces, ¿qué recomendaría usted a aquella gente que nos está viendo y que todavía no ha sido contagiado, pero que está con el temor de que en cualquier momento lo pueden contagiar? Porque hay gente también irresponsable que no se cuida a pesar de tener el contagio, ¿no? Claro, aquí hay algo muy importante. Nosotros tenemos la proporción de personas vacunadas en el país alrededor de un 84% con 2 dosis. Pero eso nos permite tener, o nos da en números reales, alrededor de 2 millones de personas que no están vacunadas. Ahora, que no quieren vacunarse tampoco. Exactamente, ¿no? Que no quieren vacunarse, o quizás lo tomaron, o el COVID les afectó de una forma leve y no desearon vacunarse. Pero no sabemos de estos 2 millones cuántos han tenido COVID y cuántos no han tenido COVID, claro, como para hacer una prevención real y ir más en el sentido de difusión de lo que son tanto los beneficios de las vacunas como las complicaciones que puede tener el COVID. Porque considero que todo producto que es nuevo, ¿verdad? Que tiene corto tiempo de haber salido al mercado, como lo que son las vacunas actuales, siempre van a tener un grado de desinformación o un grado de resistencia. Y eso hace que debamos informarnos mejor o darle la oportunidad a poder conocer más de estas vacunas para poder tomar ahí una decisión. Porque la decisión es voluntaria, pero recordemos que el COVID como tal no es solo suyo. Usted lo puede contagiar a mucha gente, adultos mayores o personas que están alrededor, y alguno de ellos puede terminar hospitalizado. Entonces es una enfermedad que considero responsabilidad social. Doctor, ¿cómo considera usted a las personas, acabamos de decirlo, muchas personas que no desean vacunarse, no solamente aquí en Ecuador, en todo el mundo, que no quieren vacunarse, sí, y reclaman y que el derecho, que la Constitución, que esto? Bueno, yo considero que la decisión es propia de cada persona y es voluntaria, pero el momento en que la persona sale a la calle o realiza sus actividades fuera de su casa, ya está dentro de la sociedad y está comprometiendo, claro, a todos. Y puede comprometer a los demás. Claro. Entonces, es verdad, puede desear o puede decidir no vacunarse, pero ya el momento que sale y al comprometer a los demás, entonces tiene que rever lo que es su decisión en ese sentido, porque se afecta a los demás. Y la sociedad es una sola. Entonces, si nosotros tuvimos un incremento del número de contagios en diferentes épocas durante estos 2 años, y eso conllevó a llevar a UCI a pacientes que pronto fallecieron, unos del 2020, otros del 2021, otros este 2022 en enero, siempre enero y febrero, que a pesar de que se mencionó que el virus está debilitado, que no queda gripe nomás, pero muchas personas también terminaron hospitalizadas y las unidades de UCI llegaron a su tope también. Claro, de lo que estaba anterior a eso, en el año 2020, no tuvo mucha relación porque es mucho menos las camas, pero se llenaron de todas maneras. Entonces, consideramos que el virus como tal, al tener una protección de la vacuna temporal, porque la protección a veces no es de 6, sino 4 o 5 meses arriba de los 55 años, estas personas adquirieron la Delta y por eso tuvieron neumonías, y a pesar de tener las 2 vacunas. Entonces, o sea que las vacunas solamente nos cuidan temporalmente. Claro, temporalmente y por un periodo de 4, 5 o 6 meses. Claro, es un poco mayor si la persona ha sufrido COVID y se ha vacunado, pero de lo contrario, usted puede tener ese periodo y a los 4 meses o 5 meses enfermarse y terminar hospitalizado. Doctor, ¿qué podemos hacer entonces con las personas de la tercera edad, en las cuales me incluyo, y que tenemos esto temporalmente? ¿Qué hacemos para que no más adelante no nos contagiemos? Claro, hay que fortalecer el sistema inmune en primer lugar. Eso es lo más importante, porque ya de por sí alguien arriba de 55 o 60 años, en vez de tener un sistema inmune alto, lo tiene un poco más bajo. Y eso hace que esto de aquí
no le favorezca lo que es la vacuna tanto y el tiempo de duración de la vacuna sea menor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Alimentarse bien, hay que hacer ejercicio. Mucha vitamina de olla, doctor. Sí, vitamina de olla, claro. Es una dieta equilibrada. Vitamina B, vitamina C, vitamina D y lo que es zinc. Combinar todo eso de ahí también y una alimentación balanceada, adecuada, más lo que es dormir a las horas que debe ser. ¿Cuántas horas una persona de la tercera edad debe dormir, doctor? 8 horas. 8 horas. ¿Y una persona joven, digamos, también 8 horas? También, claro. Lo que pasa es que la persona arriba de los 65 años a veces duerme menos. Sí, pues. 4 o 6 horas, pero debe tratar de dormir 8 horas para oxigenar bien su cerebro. Y por otro lado, ¿qué es lo más importante? El tener controladas las enfermedades subyacentes. Si tiene diabetes, hipertensión, cuidar mucho, hipotiroidismo, de tomar la medicación que está destinada para tomar. Si no tomarla pasando un día, no tomarla cuando me acuerdo, sino tomarla el momento y tener su medicación a la mano. Eso es lo más importante cuando ya se pasa a los 60 años y se tiene algún tipo de enfermedad. En la entrevista anterior conversé aquí en las cámaras de Digital Televisión Capri con el doctor César Córdoba, defensor del pueblo de la República de Ecuador, gran amigo, y él contó el caso de su señor padre, que con las 3 vacunas falleció, le dio el COVID y falleció. Bueno, pero el papá pasaba los 90 años. Claro. Y lo que usted acaba de decir, que las defensas ya bajan demasiado, eso quizás le afectó, ¿no? Claro. De avanzada, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa también? Por ejemplo, usted va a ponerse la vacuna. Me voy el día de hoy a ponerme mi tercera dosis. Bien. Pero he tenido sintomatología, he estado con tos, he estado con gripe, estoy enfermo. Y sin embargo me voy a colocar la vacuna. Eso es una, y ahí puede complicarse. ¿Qué puede pasar también? Que usted va a colocarse la vacuna y en la fila hay muchas personas que tienen COVID y no lo saben. Ya lo contagiaron. Y lo contagiaron antes de colocársela. Entonces el COVID va a vencer la inmunidad de esa vacuna y usted va a darle COVID inclusive hasta más fuerte que los demás. Entonces, por eso es muy importante cuando se va a vacunarse, que tener mucho cuidado. Mascarilla, visor y su brazo, nada más. Y tratar de mantener la distancia con los demás. A veces es un poco difícil, pero hacerlo. Doctor, hay mucha gente joven, pequeños, adolescentes. También hay que ayudarlos como usted me dice, con vitaminas, hay que levantar las defensas de todos para evitar el contagio, a pesar de que porque los niños están vacunados también. Claro, pero siempre, por ejemplo, los niños, los que más se van a enfermar son los que tienen su sistema inmune débil. Es decir, alguna enfermedad colateral que les lleva a eso. En los adolescentes pueden enfermarse, pero si mantiene su sistema inmune adecuado es menos. Si nosotros vemos siempre un cambio aquí, por ejemplo, en relación a esta última variante que llegó, usted ve que las personas de 20, 30, 40 años se enfermaban en sus trabajos y regresaban pronto a trabajar, a los 7 días, 10 días. Pero alguien arriba de 55 años había una diferencia, entonces se enfermaba y se hospitalizaba. Entonces, siempre las personas más jóvenes van a tener un sistema inmune mejor, pero si por ejemplo usted realiza mucho ejercicio y se inyecta esteroides, o se pone esteroides, baja sus defensas y usted se puede enfermar. Los esteroides le bajan la defensa. Claro, por supuesto. Entonces, por eso es que usted ve algunas Atención personas, a los que se inoculan. Claro, por eso es que usted ve algunas personas que hacen ejercicio, que aparentemente son fuertes y todo, y sin embargo terminan en terapia intensiva y son jóvenes. Porque tiene un factor que les está bajando el sistema inmune y por eso los hace más proclives a tomar el virus y complicarse. Entonces todo depende también del estado inmunológico de cada persona, que no lo podemos ver a simple vista, pero sí podemos determinarlo con lo que es los linfocitos T y los linfocitos B en un examen particular. Pero ahí es que viene lo trascendental. Ya tenemos, por ejemplo, 3 dosis, quizás venga la 4ª dosis en mayo, pero tenemos que esperar ya las vacunas de segunda generación. ¿Qué son estas vacunas de segunda generación? Trabajan no sobre el virus, sino trabajan sobre los linfocitos, que son una variedad de glóbulos blancos, fortaleciendo, aumentando el número de los linfocitos T y B, principalmente los T, que guardan memoria de haber tenido contagio con el virus anteriormente y lo cubren de las cepas anteriores y de las nuevas cepas, en primer lugar. En segundo lugar, evitando los contagios ahí, y aparte, las vacunas anteriores, las de primera generación, evitan que usted se complique, es decir, se hospitalice, llegue a UCI, etc. Estas van a evitar que usted se contagie.
que es diferente. Qué bueno. Y aparte se las puede combinar con vacuna de influenza y vacuna de virus Estas son las que a partir de mayo van a... No, mayo vamos a ponernos la cuarta dosis de las vacunas anteriores, pero en el transcurso de este año, quizás mediados de año, fines de año, ya podemos ver una luz al final del camino y que podamos ver estas vacunas de segunda generación ya llegando... Eso va a ser aquí en Ecuador y en todo el mundo, ¿verdad? Claro, es que se están desarrollando en Estados Unidos en estos momentos. Qué bueno, entonces, pero están por primera fase. Tiene que pasar segunda y tercera fase y de ahí poder salir al público, generar la predistribución masiva, bueno, y ahí a nivel de lo que son los países. Doctor, hay algo que también estamos todos con psicosis, parece la película de Alfred Hitchcock, recuerdo usted, psicosis, todo el mundo, de que a veces es un resfriado, una gripe simple, una tos, pero ya yo estoy con COVID, ya tengo el Omicron, ya tengo el Delta, ya tengo esto, tengo lo otro. Claro. ¿Cómo diferenciar si es un resfriado, si es una gripe, si simplemente es tos, como antes nos daba a todos, ¿no? Claro, lo que pasa es que, mire, tenemos el rinovirus. El rinovirus es la gripe común, 3 días de sintomatología, no hay fiebre. El virus es la influenza, que es el que se está vacunando en estos momentos. Sí. Que el virus de la influenza como tal le puede dar una gripe fuerte con fiebre de 39, 40 grados que dura una semana, le puede dar complicaciones cardíacas, como los virus, en general con el Coxsackie, complicaciones de cerebro, la meningitis, puede darle otras complicaciones la influenza a pesar de que uno piensa que es una gripe común. Puede darle lo que es neumonía, H1N1, mucho más rápido que la del COVID. 3 días usted está con neumonía, si no nos vacunamos para influenza. Entonces, esa es la influenza. En cambio del COVID, usted puede tener, es verdad, como una gripe común con dolor de garganta. ¿Cuál es el asunto con el Omicron? Que a algunos les daba solo congestión nasal, otros les daba dolor de faringe y otros les avanzaba y les daba bronquitis. Los que les daba bronquitis, eso se complicaba. Podía después llegar a una neumonía bacteriana, etcétera, o tener una bronquitis durante largo tiempo y tos y lo demás. Pero, obviamente, si usted solo tiene congestión nasal, definitivamente es difícil diferenciarlo de un rinovirus porque no tiene fiebre, etcétera. Doctor, pero, en mi caso, ¿sabe qué? Y usted lo sabe, doctor. Yo soy alérgico al medio ambiente. Claro. Y todos los días amanezco con mucosidad. Entonces, es difícil de poder determinar ahí. Ahora bien, si usted, por ejemplo, es un paciente que tiene artritis y toma medicación para artritis, antiinflamatorios, etcétera, usted va a estar en parte protegido para COVID. Si usted toma, claro, si usted toma aspirina diariamente, toma clopidogrel para lo que es problemas cardiovasculares, va a estar en parte protegido para el COVID, porque sirve para la prevención de trombo. Doctor, la gente que tiene artrosis, que toma sus medicinas, esta glucosamina, ¿están protegidos también o no? En parte, pero más serían las personas con artritis, porque ellos toman ciertos medicamentos puntuales, como los pacientes que tienen lupus, ciertos medicamentos puntuales de tipo de antiinflamatorios, que pueden desinflamar. Por decir, usted tiene COVID, lo desinflama el primer día porque usted está tomando ya antiinflamatorios. Claro. Entonces, como una forma de prevenir eso, pero en estos pacientes la tienen que tomar diariamente, sus medicamentos antiinflamatorios. Por eso es que no ve usted a un paciente con lupus que se enferme mucho de COVID o un paciente artrítico. Pero si usted es un paciente que tiene una artritis leve, el COVID lo ataca y esa artritis leve se vuelve en una artritis ya más complicada. Es decir, ya salen todos los síntomas, afloran todos los síntomas. Si usted tiene hemorroides leves, se las hace complicadas. Si usted tiene hipertensión leve, puede desarrollar una hipertensión ya moderada o severa, por lo que son los receptores AC2. Pero en general, o sea, su punto débil, el COVID lo puede determinar y se va a complicar usted en su punto débil, en la enfermedad que usted tenga. Doctor, o sea que los hipertensos pueden tener problemas con el COVID. Claro, pueden desarrollar más niveles de presión elevada. El doctor ya me dio miedo porque yo soy hipertenso. Entonces mejor no tener COVID, ¿no le parece? No, siempre me cuido. Pero claro, ¿en algo las medicinas que tomo ayudan en algo, doctor? Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo en un diabético, una persona resistente a insulina. Usted se controla con pastillas y tiene 150, 160 de glucosa. Llega el COVID y usted desarrolla 450. Entonces hay que controlarlo con insulina. Y así, muchas personas se va totalmente fuera de estructura sus patologías y hay que controlarlas con otra medicación adicional. Pero lo importante es, como usted está, tomar su medicación, porque la diabetes es una enfermedad inflamatoria. Lo inflama, igual que el embarazo. Es una enfermedad, no es enfermedad, pero lo inflama.
y más la inflamación del COVID, se tiene las dos cosas, y se inflama en un porcentaje mucho mayor y se puede complicar. Doctor, en este momento, como lo mencioné anteriormente, por digital, televisión Capri, nos ven en todo el mundo. Y hay gente de Ecuador, gente de Perú, de Chile, de Estados Unidos, de Europa, de España, de Alemania, que nos están viendo, que de repente quieren comunicarse con usted. ¿Cómo pueden comunicarse? ¿Cuál es su correo? ¿Cuál es su página? ¿Usted tiene su página web? No sé, doctor. Sí, bueno, pueden comunicarse a través de lo que es... Bueno, tenemos una página de Facebook, una de Instagram, ¿verdad? ¿Cómo está en la página de Facebook? Bueno, es Alberto Campodónico. Doctor Alberto Campodónico, ahí lo buscan nada más. Sí, correcto. Pero yo trabajo a nivel aquí de Guayaquil, a nivel de la Clínica Kennedy de la Alborada, y el Centro Inmunológico MediBlue también, que es donde se realizan las investigaciones inmunológicas sobre linfocitos T, sobre linfocitos B, y ahí se coloca, hay dos medicamentos puntuales. Uno es la vitamina C inmunológica, que precisamente viene de Europa, y la otra es las inmunoglobulinas que vienen de Estados Unidos. Entonces se combina estas dos cosas y sube los linfocitos T y ejercen como un papel parecido al de las vacunas que están por venir de segunda generación. La diferencia de las vacunas de segunda generación es que suben los linfocitos T, pero a través de un año. En cambio, esto sube 3 o 4 meses, pero previene no solamente COVID, sino herpes zóster, otra enfermedad. Cualquier otra enfermedad. Doctor, hay que vacunarse contra la influenza también, entonces. Claro, ¿no? por supuesto. La idea es que todas las personas se vacunen por influenza. Primero, que la vacuna la tiene el ministerio, están por todos lados. Sí, por todos sitios. Entonces hay que hacerlo. Y aparte, a pesar de que no está demostrado clínicamente, hay una forma, mejor dicho, usted se coloca la vacuna de la influenza y tiene cierto grado de protección para COVID. No es completo, pero ayuda en algo, a pesar de que no está documentado, pero sí lo hemos hablado en muchos congresos en Estados Unidos al respecto. Doctor Alberto Campodónico, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estoy seguro que mucha gente de distintos países y de Ecuador van a tratar de comunicarse con usted. Y no es que yo esté alabándolo, pero el doctor es un héroe. Acá en Ecuador salvó muchas vidas con el COVID. He sido testigo de eso en estos 2 años difíciles que vivimos. El doctor siempre estuvo en el frente de batalla. Doctor Alberto Campodónico, muchísimas gracias por su presencia. No, un gusto estar aquí en el canal Digital Capri y estamos siempre a las órdenes. Gracias, doctor. Hasta una próxima oportunidad, doctor. Sí, muchas gracias. Gracias a usted.